Shalom para todos. Y la entrega de hoy tiene que ver, continuando con nuestra secuencia de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, desde aquel momento en que él sabe que ya vendrá entrando por el monte de los olivos y divisando la ciudad de Jerusalén, la casa de Dios, frente a ustedes en este momento y el destino que ya tenía marcado Dios para él. Bien, y estamos entrando ahora en Dominus Flevit. Como dice del latín, el Señor lloró. Y dentro, bueno, estamos en un momento difícil. Ahí se ve perfectamente la imagen de los hermanos franciscanos, esta cruz mayor con las cruces menores representando los países de Europa que vinieron a recuperar los lugares santos. Y aquí dentro, una de las cosas que tenemos es parte de la excavación arqueológica, y se llega a ver justamente tumbas, ya que, como decíamos, si estamos en el Monte de los Olivos, es un enorme cementerio de todas las épocas. Incluso llegáis a ver algunas tumbas cortadas en la piedra, y lo que están viendo son cajas llamadas osarios. Recuerden que nosotros hemos hablado ya de la Biblia, hemos hablado de las tumbas y hemos hablado que los muertos se entierran bajo la piedra y se colocan después los huesos en cajas llamadas osarios. Atención al detalle, y nosotros seguimos nuestro caminar. Estamos en un área en el Monte de los Olivos, por lo tanto, entre otras cosas tendremos olivos. Y el paisaje es maravilloso, y fíjense lo que ya estamos viendo una vez más. Allá atrás se llega a ver perfectamente el Domo de la Roca, lo que era antiguamente el área del templo. Una vez más estamos en una tranquilidad antes que vuelva el turismo. Están haciendo algunas refacciones y ya después vamos a poder sentarnos a conversar con algunos detalles, pero mientras tanto vamos a aprovechar algunas vistas y conversar un poquito de este lugar. Una vez más, el paisaje maravilloso, se ve perfectamente claro el área del templo, y si le miran así un poquito de costado vais a llegar a ver la puerta del Mesías. Ya hemos conversado de ella en más de una oportunidad en los videos anteriores, pero hoy la tenéis. Puerta dorada, puerta de la misericordia, o también llamada la puerta del Mesías, y nos llama la atención que hay en la puerta un cementerio. El cementerio no es judío, el cementerio es musulmán, con la intención tal vez de detener al Mesías o alguna cosa parecida que hayan pensado. Y volviendo a lo nuestro, aquí tenéis, allá se ve el monte Sión. Vamos a ir reconociendo lugares que los vamos entendiendo cada vez más con estos videos. Todo lo que es la ciudad vieja, dentro y fuera de los muros. Y el sol nos ha aparecido nuevamente. Y lo que tenemos aquí es una iglesia construida más una vez por el arquitecto Barluzzi. Una iglesia muy particular. Vamos a entrar en 3 o 4 detalles. Y el primero de ellos, que nos llama poderosamente la atención, y aquellos que entienden de iglesias, las iglesias normalmente eran construidas mirando justamente para el sol que nace. Y fíjate está mirando al contrario. Y no solo eso, sino que tiene una ventana y mirando hacia el occidente.
Vamos a entrar y entender qué es esto y por qué. Fíjense que tiene una forma de lágrima. Yo no sé si se llega a apreciar, pero es impresionante. Recuerden que la iglesia se llama Dominus Flevit. El Señor lloró. En el pasaje de la Biblia tenéis el detalle. Recuerden que las iglesias en origen se marcaron en la época del siglo IV y aquí tenemos un poco de arqueología que nos permite ver la base de la iglesia antigua y un poquito más atrás el antiguo altar, el altar de la iglesia. Ahí lo tenéis perfectamente en detalle. Y está mirando, ¿le veis? La iglesia que estaría mirando hacia el este. Pero el pasaje de la Biblia nos cuenta que Jesús bajaba por el monte de los olivos y viendo Jerusalén lloró. Así que fíjense lo que tenemos en mi frente. Está mirando hacia el occidente. Es que ha pedido un permiso especial. ¿Cómo podría ser que la iglesia esté marcando un lugar tan importante donde Jesús miró para Jerusalén y que le des la espalda a Jerusalén? Por lo tanto, no solo mira hacia Jerusalén, mira hacia el área del templo, sino que también le han colocado un enorme vitral con el símbolo de la Eucaristía, pero fíjate hacia dónde apunta. Mírale perfectamente la cruz. La cruz está justo delante del Santo Sepulcro. ¿Le llegáis a ver? Allá en el fondo, a la derecha y un poquito atrás de la cúpula dorada, esa es la tumba de Jesús. Mira, como que la cruz está diciendo, para allá es donde terminará el camino de Jesús. En esos días que empezaba lo que la iglesia acostumbró llamar el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Continuando en otro de los pasajes de la Biblia y con las frases siguientes, nos cuenta el pasaje que Jesús bajaba por el monte de los olivos y dice en el versículo 41 del evangelista Lucas, en el capítulo 19, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para ti la paz. Mas ahora está encubriendo de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallardo y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. A lo que hace referencia es justamente a decir que será destruido. Jesús está profetizando esta destrucción del templo, pero también hace referencia a sí mismo. Con respecto al templo, una generación después, en el año 70 de la era cristiana, el templo es destruido. En el año 70 de la era cristiana, Tito toma Jerusalén y destruye el templo. En el otro de los casos, Jesús esta referencia la hace a su propia persona, ya que será destruido. Y luego, el comentario que tenemos en otro pasaje, y será reconstruido en 3 días. Y el comentario complementario fue: pero ¿cómo va a ser reconstruida en 3 días algo que Herodes, el famoso megalómano, paranoico, genio loco, había destruido y que las bases, y había construido algo maravilloso que le habrá llevado como, no sé, 30 años construirlo? ¿Cómo se va a reconstruir en 3 días? Ahí tenemos los dos elementos en proporción.
Quiero llamar la atención no solo de la imagen que se ve, sino la preocupación que han hecho en este altar, ya que otro de los pasajes de la Biblia aparece en nuestra frente. Y nos habla y es como la gallina que cuidará de sus pollinos, haciendo referencia al evangelista Mateo y a su comentario. Como habrán visto, la iglesia está preparada especialmente para también tener, como es lógico, celebraciones de misa. Imagínate, una celebración mirando a este increíble paisaje. Pero vayamos al natural y veámoslo de afuera. ¿Le veis? Hay otros sitios al aire libre para también tener celebraciones complementarias. Allí una famosa broma que los guías hacemos, lo que estáis viendo es el asiento de la suegra, así le llamamos, pero volvamos al paisaje. Vamos a buscar un lugar confortable para poder rever algunas de las cosas que ya estuvimos comentando en videos anteriores y que nos permite estar 100% con este paisaje en un día maravilloso. Os habéis dado cuenta que estoy en horario de la mañana, ya que el sol está por detrás mío y miramos hacia occidente. Y ahí tenemos la imagen. Jerusalén. ¿Cuántas fotos habréis visto de esto, no? Pero en vivo y a colores y conversando. Y el área del templo. Y una vez más también vemos la puerta del Mesías, la puerta dorada de la misericordia, donde nos dice en Ezequiel, en el capítulo 44, que el príncipe tomará las refecciones, los alimentos allí, y que quedará cerrada por razones más que obvias. La cúpula dorada, la mezquita del Aqsa, ahí tenemos una vez más el monte Sión, allá para la derecha le vemos todo el área del monte Sión, y en algún lugar de por allí San Peter y el canto del gallo. ¿Se acuerdan? Video que ya hemos publicado y que hace referencia al sitio por donde habrá bajado Jesús y los apóstoles para venir al nivel bajo de este lugar, que se llama el Monte de los Olivos, y que, como ya habréis entendido una y otra vez, y lo estamos repitiendo porque es fundamental entender este Monte de los Olivos, es un enorme cementerio. Si es un enorme cementerio es porque hay una enorme cantidad de judíos a la espera del Mesías. Y estos que están a la espera del Mesías vienen a estar en posición número 1. Imagínate, si viene el Mesías y en definitiva los muertos resucitarán, pues estos están a una distancia, pues no diría de un tiro de piedra, pero digamos que tendrán poco trabajo en llegar hacia aquel lugar. Ahí tenemos una vez más la iglesia de la lágrima, Dominus Flevit. El sol, recuerden, está en horario de la mañana y aprovechamos para tener todo este paisaje que les prometo, los que lleguen no van a dejar de tenerlo. Y me pone muy feliz porque estoy viendo allí abajo. ¿Qué es esto? ¿Es una ilusión óptica? No, es un grupo pequeño, pero es un grupo al fin.
es que sabemos que están llegando ya algunos que otros turistas. Espero que sean turistas y no israelíes que vinieron a conocer. Y si vinieron a conocer, pues me parece bien también. Así que siguiendo con el paisaje y con el detalle, allá vemos dos edificios muy grandes y a la izquierda un barrio. Y a la izquierda, en ese barrio de los edificios grandes, está la Tayelet, el Promenade, lugar que veremos en algunos de los videos porque es mi barrio. Así que no voy a dejar de mostrarles por dónde vivo y yo también y el paisaje que tengo desde allí. Por otro lado, pues aquí estamos. Imagínate cuando yo vengo con grupos y una de las cosas que me gusta hacer, pero me gusta enormemente hacer, es yo llego por aquí y cuando hay turismo, una de las cosas que sucede es que tenemos unos bancos aquí, nos sentamos, leemos la Biblia, comentamos cosas y fíjate, con el sonido de los pajarillos y mirando para la ciudad vieja y contemplando y vamos entendiendo más y más detalles. Por cierto, seguramente os habrá llamado poderosamente la atención una construcción de unas cúpulas doradas que están muy bonitas. Es la iglesia rusa Proboslava, se refiere a María Magdalena y los rusos han conseguido las tierras y han hecho una iglesia maravillosa que entre nosotros es mucho más bonita por fuera que por dentro. Pero si miran así un poquito para abajo, que es nuestro objetivo, y aparte de ver el autobús que anda por allá, pues se ve como si fuera unos techitos un poquito antes de esas cúpulas que se veían rojizas, se ven esos techitos y esos techitos hacen referencia al huerto de Getsemane, Gachmanim, la prensa de aceite, lugar que si recordamos y mirando desde aquí será mucho más fácil para ustedes entender y reconocer. Jesús vino desde el monte Sión, bajando, pasado por la casa de Caifás, que si ustedes miran, le ven por allá, ¿se acuerdan? Allí está, abajo, la tienen perfectamente. ¿Recuerdan la iglesia? Y que hemos recordado la prisión de Jesús. Es que Jesús con los apóstoles habría venido para aquí, estuvo aquí abajo y allá arriba fue donde Judas le vendrá a traicionar y venirlo a buscar al huerto de Getsemane y el beso de la traición lo llevará de vuelta para aquel lugar, casa de Caifás, donde estuvo en la prisión. Y si completamos el cuadro, entienden que en la parte norte del área del templo estaría la fortaleza Antonia, donde Poncio Pilatos y donde después de haber sido flagelado y condenado fue llevado a crucifixión. Según la mayoría de las iglesias, el lugar es aquellas cúpulas que vemos allá en el fondo. La menor, con las ventanillas, es el Gólgota y la de atrás el Santo Sepulcro, así como lo hemos visto en uno de los videos. Según el criterio número 2 o la alternativa número 2 o la teoría número 2, estaríamos hablando que fue crucificado en Gólgota. Y el pasaje de la Biblia nos cuenta en el Evangelista de San Lucas, en el capítulo 19, que estaba llegando en la bajada del Monte de los Olivos y toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito aquel que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos
Entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo le dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Y a esto quería ir en este momento, ya que Jesús dice: si ellos callaren, las piedras clamarán. Nosotros hemos visto que hay tumbas. Si hay tumbas, hay muertos y hay lápidas encima de las tumbas. Si hay lápidas encima de las tumbas y los muertos están allí, y esto es el Monte de los Olivos, y Jesús está entrando por el Monte de los Olivos, esto significa que si está entrando por el Monte de los Olivos, está pasando por donde están las tumbas, y no como siempre pensamos que el Monte de los Olivos tenga solamente olivos. Si tiene tumbas, tiene muertos. Si tiene muertos, están los huesos. Y si están los huesos abajo de las tumbas, y vamos al libro donde Ezequiel en el capítulo 37 nos dice que con el Mesías los muertos cobrarán vida. ¿Qué estoy queriendo decir? El pasaje de Isaías, la profecía de Isaías dice que los muertos cobrarán vida, que los huesos se irán encontrando cada uno con su par. Habrá nervios que los unan, carne que los cubra, y sobre todo esto habrá una gran cobertura de piel. Cuando estén ya vivos, resurrectos, se levantarán e irán para Jerusalén. Por eso tenemos un cementerio tan grande aquí en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Están en el lugar más cercano al sitio de la entrada del Mesías. Por lo tanto, ellos también irán hacia el templo y hacen el encuentro con el Jerusalén celeste. Llegan a entender la idea. Si los muertos van a resucitar con el Mesías y el Mesías está pasando por el Monte de los Olivos, las lápidas que están cubriendo los muertos, que están resucitando, tendrán que romperse para ellos salir y seguir al Mesías hacia el templo. Lo que estoy queriendo decir es que si ellos callaren, las piedras clamarán. Y a esto estoy haciendo referencia. Si las personas que están gritando Hosana, Hosana, van a callar, ¿qué es lo que va a pasar? Déjalo, vais a ver lo que pase ahora. Yo estoy pasando, dirá Jesús, y los muertos resucitarán. Para eso tendrán que salir de las lápidas. Y por eso dice: si ellos callaren en el Monte de los Olivos, las piedras clamarán. Y así cerramos este camino y este paseo y esta visita mirando hacia Jerusalén y entendiendo que algún día estaremos todos allí.